Buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación haremos la presentación de nuestro proyecto denominado Análisis del impacto postpandemia del empleo de recursos multimedia en la práctica educativa del docente en el nivel superior, en el que participamos especialistas de Perú, Panamá, México y Colombia. Planteamiento del problema. Frente a la pandemia, la mayoría de los países en el mundo adoptan el sistema híbrido de enseñanza, cuyo origen proviene de la modalidad Blended Learning o B-Learning, en el que se conjuga de manera eficaz la educación presencial con apoyo del material y recursos en línea. Sin embargo, este modelo generó un gran efecto en la práctica docente, realizando mejoras en la enseñanza y a considerar herramientas tecnológicas clave en el sistema presencial. Con un doble compromiso entre el estudiante y el docente, y en países de América Latina, generó un parteaguas como, en Panamá, se empoderó a los docentes con el uso de herramientas tecnológicas, clases interactivas, empleo de modalidad en línea y mayor comunicación con estudiantes vía las aplicaciones móviles. En México, se impulsó la información de formadores, el empleo de plataformas tecnológicas y sus recursos, la creación de repositorios especializados interinstitucionales y creación de contenidos en línea en apoyo al sistema presencial. En Perú, más capacitaciones en el uso de TICs fueron las que se dieron a docentes y estudiantes, y hoy la comunidad universitaria emplea la educación híbrida con un 50% de forma virtual y otro de forma presencial. Por último, en Colombia se creó el programa Todos Aprender del Ministerio Nacional de Educación para la actualización y gestión de recursos híbridos. Los retos de la pospandemia de las instituciones de educación superior son no dejar de lado el empleo de la innovación en la práctica docente, que el docente desarrolle sus competencias y el estudiante aprenda a gestionar el conocimiento, que las instituciones de educación superior den soporte y difundan el uso de los recursos multimedia en el aula para impulsar la calidad de la educación. En este contexto, es clave realizar un análisis sobre la práctica docente derivado de la implementación del modelo híbrido, determinar la continuidad del uso de recursos multimedia en los docentes de México, Panamá, Colombia y Perú en el sistema presencial post-pandemia, e identificar su impacto en el proceso de enseñanza y promover acciones que permitan generar ambientes de aprendizaje de calidad en América Latina. Delimitación del problema de investigación. Inciso A. Identificar cuántos recursos multimedia emplean los docentes en el sistema presencial en 4 instituciones de educación superior ubicadas en 4 países de América Latina: México, Perú, Panamá y Colombia. Inciso B. Impacto del empleo de recursos multimedia en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Número de veces que los estudiantes utilizan los recursos multimedia. Indicador. Número de recursos empleados, videoconferencias, foros, chats, lecturas PDF, Padlet, clases magistrales, estudio de casos y videos tutoriales. Inciso C. Validar que los docentes de las instituciones de educación superior de México, Colombia, Panamá y Perú, que pasaron de un modelo presencial a uno híbrido, adoptaron el uso de las tecnologías. Indicador. Número de docentes que emplean recursos multimedia en el aula de las 4 instituciones y países. Número de docentes de las instituciones y países que se capacitaron para mejora en el empleo de los recursos multimedia. Inciso D. Conocer las fortalezas y debilidades en la implementación de recursos multimedia en el aula de la educación superior. Indicador. Número de estudiantes que están satisfechos con el uso de recursos en multimedia en su proceso de enseñanza. Número de asignaturas que emplean recursos multimedia. ¿Cuál es el recurso multimedia que más usan los alumnos? Número de docentes que no emplean los recursos multimedia. Inciso D. Conocer las fortalezas y debilidades en la implementación de recursos multimedia en el aula de la educación superior. Indicador. Número de estudiantes que están satisfechos con el uso de recursos en multimedia en su proceso de enseñanza. Número de asignaturas que emplean recursos multimedia. ¿Cuál es el recurso multimedia que más usan los alumnos? Número de docentes que no emplean los recursos multimedia. Impacto del empleo de recursos multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Indicador. Número de alumnos que mejoraron en su aprovechamiento escolar con el empleo de recursos multimedia. Número de recursos multimedia empleados en la pandemia contra el número de recursos elaborados posterior a ello. ¿Qué no se investigará? El impacto del desarrollo de recursos multimedia en el desarrollo de las competencias que enmarca el diseño curricular del plan de estudios. Ni los sistemas
de incentivos que apoyan al docente para desarrollar recursos multimedia. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el porcentaje de docentes adscritos a 4 instituciones de educación superior en 4 países latinoamericanos que en pospandemia continúa empleando recursos multimedia en su proceso de enseñanza? Objetivo general. Identificar el grado de avance en la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de nivel superior en pospandemia en 4 instituciones de educación superior ubicados en México, Perú, Panamá y Colombia. Objetivos específicos. Identificar la importancia de los recursos multimedia en la enseñanza del aprendizaje significativo con la inserción del modelo híbrido en las instituciones de educación superior. Conocer el tiempo de diseño y creación de recursos multimedia por parte de docentes enfocados al aprendizaje significativo. Identificar cuántos y cuáles son los recursos multimedia creados por las instituciones de México, Perú, Panamá y Colombia para generar un repositorio de objetos de aprendizaje y en qué proporción se ocupan por parte de los docentes. Identificar el número de docentes de las 4 instituciones que continúan con el uso de recursos multimedia después de la pandemia. A 2 años de la pandemia, se continúan empleando modelos de esta naturaleza en los sistemas presenciales, ajustando la práctica educativa a estrategias didácticas que implican el uso de recursos multimedia. La educación híbrida promueve que el papel del maestro pasa de ser un simple transmisor de contenidos a transformar al alumno, estimulando su autonomía y responsabilidad en la construcción de sus conocimientos, como lo señala Rama en el 2020, utilizando diversas tecnologías digitales a partir de un enfoque basado en el currículo, en la idoneidad y eficacia de cada tecnología informática para lograr competencias específicas. Los docentes en educación superior, aunque tenían un acercamiento con las tecnologías, nunca habían desarrollado una planeación didáctica orientada a generar un diseño instruccional para atender un proceso educativo enmarcado dentro de un modelo híbrido. Es por eso importante conocer el grado de incorporación que se tiene actualmente en la construcción de ambientes mixtos de aprendizaje por parte de los docentes en América Latina, para conocer las fortalezas y debilidades derivadas también de la pandemia, la incorporación de las tecnologías en el aula, identificar cuántos y cuáles son los recursos multimedia que se están empleando y, muy importante, su efectividad. Para ello, se plantea generar un estudio del grado de avance del uso de los recursos multimedia en el aula por parte de los docentes, tomando como muestra 4 instituciones de educación superior ubicadas en México, Perú, Panamá y Colombia. Hipótesis. La hipótesis que utilizamos en nuestro proyecto de investigación cuantitativo es: el 80% de los docentes inmersos en el modelo híbrido del sistema presencial de 4 instituciones de educación superior ubicadas en México, Perú, Panamá y Colombia, pospandemia continuaron empleando recursos multimedia en el aula. Las variables de nuestro proyecto son pospandemia, modelo híbrido, calidad, educación superior, educación virtual, competencias docentes, recursos multimedia, procesos de enseñanza y aprendizaje significativo. A continuación, vamos a conocer las referencias que utilizamos. Gracias.